Bueno, a continuación vamos a efectuar el ejercicio número 5 del examen modelo, que es este que tenemos aquí en pantalla. Dice, estudia la posición relativa de los siguientes pares de rectas y represéntalas gráficamente. En el caso de que sean secantes, haya también las coordenadas del punto de corte. Vamos a hacer primero el apartado A y después el apartado B. Antes vamos a recordar los criterios para la posición relativa de dos rectas, que los tenéis aquí. Posiciones relativas de dos rectas en el plano. Fijaos que las ecuaciones vienen dadas en forma general, ¿vale? Para ver la posición relativa hay que estudiar la proporcionalidad o no de los coeficientes de la x, y término independiente en las dos ecuaciones. Si los coeficientes si la razón de los coeficientes de la x y la y no son proporcionales, entonces son secantes. Y cuando sean proporcionales, pueden que estos sean proporcionales a lo de los términos independientes, caso tercero, o que no lo sean, caso segundo. En el primero, las rectas serán coincidentes, es decir, cuando los tres coeficientes son proporcionales con la misma constante de proporcionalidad a los de la otra recta, las rectas serán la misma, es decir, son rectas coincidentes, que quiere decir que son la misma recta. Y serán rectas paralelas en el caso contrario, es decir, cuando siendo proporcionales la razón de los coeficientes de x e y no lo sea, no sea la misma constante de proporcionalidad a la de los términos independientes. Para esto no hace falta, para comprobar esto, no hace falta poner las rectas en forma general. Porque si recordáis A y B, los coeficientes de X e Y en la ecuación general, eran las coordenadas de un vector direccional de la recta. ¿Vale? Cuando la recta venía dada en forma general, sus coeficientes son A y B, en este caso cambiado el orden, pero son las coordenadas de el vector direccional. Así que comprobar la proporcionalidad o no de los coeficientes x e y es comprobar la proporcionalidad o no de las coordenadas del vector direccional. Así que para hacer o para comprobar el primer caso, si son o no secantes, como solamente intervienen A y B, que son las coordenadas del vector direccional, pues para ver esto simplemente tenemos que ver si son o no proporcionales las coordenadas de un vector direccional de ambas rectas. En nuestro caso, la recta R es esta, que viene dada, como veis, en forma paramétrica. Su dirección viene dada por el vector 1 menos 2, que recordáis eran los coeficientes del parámetro, mientras que un punto sería el menos 2, 0, que serían los dos coeficientes que nos acompañan al parámetro. A nosotros el que nos interesa es este. Esa es la dirección de la recta R. La recta S, si recordáis, viene dada en forma general, ¿vale? En forma general. Es esta, ¿vale? La vamos a poner por aquí debajo. Y sus elementos, los elementos que la caracterizan, que la identifican, son el vector direccional, recordar, permutar las coordenadas de orden, una de ellas de signo, y el 1, 2, que es un punto por el que pasa, esto es, se ha obtenido sustituyendo la x por 1, es decir, dándole un valor arbitrario en definitiva a la x y hallando el correspondiente valor de la y. Por ejemplo, aquí para x igual a 1 sería 2 menos 3y más 4 igual a 0, es decir, menos 3y igual a menos 4 menos 2, que son menos 6, menos 3y igual a menos 6, y igual a menos 6 partido por menos 3, que sería 2.
yo lo que tengo que ver es, para ver si son secantes, es si las coordenadas de este vector son proporcionales a las coordenadas de este. Es decir, si se cumple esta igualdad. Si 3 entre 1 es igual a 2 entre menos 2. Cosa que obviamente no ocurre. Por tanto, estamos en el primer caso, ¿vale? Que son que los coeficientes de x y de y, es decir, las coordenadas de los vectores direccionales, no son, no tienen la misma constante de proporcionalidad. En ese caso, perdón, son secantes, es decir, se cortan en un punto. ¿De acuerdo? Así pues, ya tenemos la primera. Son secantes porque las coordenadas del vector direccional no tienen la misma constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Para, eh, no sé si recordáis el enunciado, además, en el caso de ser secante, teníamos que hallar el punto de corte. Para hallar el punto de corte, tenemos que poner las dos en forma general y resolver el sistema. Es decir, el punto de corte de esta y de esta serían los puntos que cumplen ambas simultáneamente. Así que vamos a poner esta en forma general, en la misma forma que ese, y después resolvemos el sistema para ver qué puntos cumplen las dos ecuaciones. ¿Vale? Así pues, tenemos que poner esta recta R en forma general. La forma más fácil es ponerla primero en continua utilizando punto y dirección, que sería esta. Vamos a ver si la ponemos por aquí para que se vea de forma completa. Vamos a desplazar un poquito la zona gráfica para llevármela un pelín hacia arriba. ¿Vale? Repito, a partir de aquí obtenemos la continua x menos abscisa de punto partido por abscisa vector direccional y menos ordenada de punto partido por ordenada de vector direccional. ¿Vale? Recordamos la ecuación continua de la recta, que es esta que tenemos aquí. X menos abscisa de punto partido por abscisa de vector direccional y menos ordenada de punto partido por ordenada de vector direccional. Así pues, la ecuación continua de la recta R es esta. Y ahora para pasar a general, simplemente quitamos denominadores, menos 2x menos 4 igual a y por 1 y. Pasamos todo a la derecha y nos queda 2x más y más 4 igual a 0. ¿Vale? Y ahora resolvemos el sistema formado por la ecuación de la recta R, esta, y la de la recta S, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, resolvemos este sistema, que es muy sencillo porque si os fijáis, ¿vale? La x tiene el mismo coeficiente en las dos. Entonces lo que hemos hecho aquí, lo que he hecho aquí para resolverlo, la solución que es esta zona que está escrita en las dos rectas en color verde, cambio el signo de la primera ecuación, menos 2x menos y menos 4 igual a 0, y la recta S, que es 2x menos 3y más 4 igual a 0. Por reducción, ¿vale? Le he cambiado el signo ya que aprovechando que la x tiene el mismo coeficiente. Resolvemos el sistema por reducción, sumamos, me queda menos 4y igual a 0, de donde y es igual a 0. ¿Vale? Sumando me quedaría menos 4y más 0, que es 0, igual a 0, pues y igual a 0. Y ahora sustituyendo en cualquiera de las dos, por ejemplo en esta, si sustituyo la y por 0 en la primera, pues me queda menos 2x menos 4 igual a 0. Menos 2x igual a 4, x igual a 4 partido por menos 2, que sería menos 2.
Así que el punto de corte es el menos 2, 0. ¿De acuerdo? Y ya tenemos realizado el apartado segundo, digamos, que me dice que en el caso de ser secantes, que haya también el punto de corte. Así que hemos visto que son secantes y hemos hallado el punto de corte. Ahora, para representar todo eso gráficamente, ¿vale? Me dice represéntala gráficamente, pues es simplemente utilizar, ¿vale? Voy a ocultar lo que no me hace falta. Lo que me hace falta solamente es punto y dirección de una y punto y dirección de la otra. Todo lo demás ya no me hace falta. Vamos a comprobar después que efectivamente las dos se cortan en este punto P de coordenada menos 2, 0. ¿Vale? Este lo vamos a quedar por aquí para después que veáis que el punto de corte es el menos 2, 0. Para representar la recta roja pasa por el menos 2, 0, que es este, y su dirección es la 1 menos 2. Es decir, si la X aumenta 1, la Y disminuye 2. Pasa también por este punto. Así que lo único que tendríamos que hacer es coger una regla y trazar la línea que pasa por el punto donde tengo el puntero y este punto de aquí. ¿Qué sería esa recta de ahí? Esa sería la recta R. Para representar S, lo mismo, pasa por el 1, 2, que es ese, y tiene como dirección la 3, 2. Es decir, la X aumenta 3, la Y aumenta 2. X aumenta 3 y aumenta, creo que me he pasado 1, aumenta 2, sería este de aquí. Cogemos la regla y trazamos la línea que pasa por este punto y por Q, por el punto que yo he llamado Q, ¿vale? ¿Qué sería esa recta de ahí? Y ya, cuando tenemos las dos rectas, vemos que efectivamente el punto de corte es este de aquí, que es el menos 2, 0, que es el que habíamos hallado previamente. Hemos escenificado, hemos representado gráficamente, pues, todo el problema, que las rectas son secantes y que se cortan en el punto de coordenadas menos 2, 0. Fijaros que la gráfica ha sido lo último que hemos hecho, porque primero lo comprobamos analíticamente, ¿vale? Recordar con la no proporcionalidad de las coordenadas de los vectores direccionales y después hallando el punto de corte. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto damos por finalizado el apartado A. Vamos a hacer lo mismo con las rectas del apartado B. Bueno, vamos a hacer ahora el apartado B, como hemos dicho, del número 5, que es estudiar la posición relativa de estas dos rectas. Esta viene dada en forma explícita, como veis, y esta en forma continua. ¿De acuerdo? Las vamos a expresar las dos previamente en forma general porque es muy fácil pasar a forma general de estas dos. Forma general, recordad que es simplemente pasar todos los miembros a la izquierda y a la derecha 0. Aquí sería 2x más y menos 3 igual a 0. Y aquí sería quitar denominadores, 2x menos 2 igual a menos y más 2 y después pasarlo todo a la izquierda. ¿De acuerdo? Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Ponemos las dos ecuaciones. La primera ya la hemos dicho. Sería 2x más y menos 3 igual a 0. Y la recta S, que es esta de aquí. Vamos a ponerla aquí para que se vea mejor. 2x menos 2 igual a menos y más 2, quitando denominadores. Os recuerdo el enunciado, ¿vale? 2x menos 2 igual a menos y más 2. 2x menos 2 igual a menos y más 2. Y ahora, pasándolo todo a la izquierda, 2x más y menos 4 igual a 0. Las tenemos las dos en forma general, ¿vale? Para comparar la posición relativa, ¿vale?, de dos rectas en el plano, tenemos que comprobar la proporcionalidad de los coeficientes de la X, la Y y el término independiente.
y comprobar cuál de estas tres igualdades se produce. En nuestro caso, esa comparación sería la que tenemos en pantalla. Proporcionalidad de los coeficientes de la x, 2 entre 2. De la y, 1 entre 1. Y los términos independientes, menos 4 entre menos 3. Si os fijáis, en estas igualdades, la primera es cierta, pero la segunda no. Entonces, si recordamos el criterio, estamos en el segundo caso. Es decir, las rectas son paralelas. ¿De acuerdo? Así pues, nuestras rectas son paralelas. Aquí, el punto de corte obviamente le omitimos porque al ser paralelas no tienen puntos de corte. Ya solo queda, por tanto, representarlas gráficamente. ¿De acuerdo? Ocultamos de momento esto que ya no nos sirve y para representarlas, como siempre, elementos que caracterizan a ambas rectas, a R y a S. Elemento que caracteriza a la recta R, punto y dirección, como siempre punto, le damos un valor arbitrario a una de las incógnitas, en este caso a la X, le he dado el valor 0 y he obtenido el valor de la Y igual a 3. Procurar siempre que estos me salgan valores enteros para que su representación sea lo más sencilla posible. ¿De acuerdo? Mientras que el vector direccional era permutar los coeficientes de x e y uno de ellos de signo. Como es 2, 1, pues sería menos 1, 2. O 1 menos 2, que también sería válido. Así que estos serían los elementos que caracterizan a la primera recta. La ocultamos y ahora pasamos ya a representarla gráficamente. Pasa por el punto P, que es S, y tiene de dirección menos 1, 2. Es decir, a partir de este punto, la pendiente sería menos 2, guiado por el vector dirección, la X disminuye 1, la Y aumenta 2. X disminuye 1, la Y aumenta 2. Cogemos una regla y trazamos la recta que pasa por el punto P y por el punto donde tengo el cursor, que sería esta de aquí. ¿Vale? Esa sería la recta R. ¿Vale? Pasa por este punto y por el que hemos determinado a partir de la dirección menos 1, 2. Bueno, pues análogamente hacemos lo mismo con la recta S. Elementos que caracterizan a la recta S. Punto Q, 0, 4. Sustituyo la X por 0 y obtengo que la Y vale 4 de esta ecuación. Así que pasa por el punto 0, 4, que sería gráficamente ese que tenemos ahí. Como la dirección es la misma, ya que hemos visto antes que eran paralelas, el vector el menos 1, 2, pues hacemos lo mismo. A partir de Q, la variación de la X disminuye 1, la Y aumenta 2. X disminuye 1 y aumenta 2. La recta S sería la que pasa por el punto donde está el cursor y por el punto Q, es decir, esta que estoy trazando, ¿vale? Que sería esa de ahí. ¿De acuerdo? Nos salen por consiguiente dos rectas paralelas, como ya habíamos obtenido, ¿vale? Rectas paralelas y cuya representación gráfica es la que tenéis en pantalla. Ocultamos ya las ecuaciones que no nos hacen falta. Estos eran los elementos que caracterizaban a las dos rectas, que lo hemos obtenido obviamente a partir de las ecuaciones y a partir de los elementos que determinan la recta se hace su representación. Se comprueba que son paralelas y con esto damos por finalizado el apartado B del ejercicio número 5 y por consiguiente dicho problema. ¿De acuerdo?